Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos, por estar haciendo un excelente trabajo en la alabanza para ayudarnos a cantar al Señor, pero también a todos los hermanos de la tecnología por ayudarnos a escuchar bien, y todos están haciendo un excelente trabajo para el Señor y agradándole a Él, haciéndolo de todo corazón, con sencillez de corazón. Vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo para poder alimentarnos espiritualmente de la palabra. No solo nuestro intelecto, no solo nuestras emociones, pero realmente ser alimentados por el Espíritu Santo como Cristo es revelado en la Biblia. Vamos a orar. Oh Señor, te pido, Dios, que escuches nuestro clamor, nuestra petición. Pastoréanos, enséñanos, alimentanos. Es en vano todo lo que hacemos si no eres tú obrando en medio de ello. Así que, Señor, úsame para predicar tu palabra y obra en el corazón de cada uno de los que escuchan para poder interactuar con la Escritura de tal manera que ellos escuchen tu voz en el texto y vean tu gloria en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Hemos estado yendo a través de todo lo que es el Evangelio de Juan. Y el día de hoy llegamos a quizá una parte que es como cúspide o muy elevada de lo que es el Evangelio de Juan. Uno de los lugares donde más profundidad y plenitud de la gloria de Cristo es revelada mediante sus milagros. Y algo que me hacía recordar este capítulo, que es uno de los capítulos más largos de toda la Biblia, interesante, es que mientras meditaba en el capítulo me recordaba que hace muchos años yo nunca había leído la Biblia, y lo que pensaba de la Biblia era que, bueno, quizá es un libro muy viejo que nadie entiende y que nadie lee, la verdad, que nadie lee. ¿Y por qué yo iba a tener que leerlo? Después, cuando conocí un poco más de la Biblia y entendí qué es lo especial de la Biblia, enseñaba a los nuevos cristianos a ver la Biblia haciendo este ejercicio. Yo les decía, miren, la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Vamos a agarrar una hoja y haz, ¿verdad?, 39 líneas que representen un libro, ¿no? Y se daba cuenta que se toma un buen tiempo uno haciendo, no más una línea, ¿no? Línea, 39, ok. Ahora 27 del Nuevo Testamento, ok. Y eso se dividía en la mitad. Muy bien. Ahora, ¿por qué los cristianos leen la Biblia? Y usualmente me decían algo como, bueno, porque pues ahí está lo que hizo Jesucristo y lo que enseñó, ¿no? Pues somos cristianos. Sí, es cierto. Ahora, de todas estas líneas que ven aquí, 66, ¿cuáles crees
De esas 66 líneas que están acá, ¿cuánto porcentaje crees de este libro de la Biblia que narra o relata las cosas que Jesús hizo y dijo? Y la verdad, la persona usualmente no había leído la Biblia, es una persona nueva, entonces más o menos trataba de adivinar y dice, bueno, quizá, y agarraba más o menos como un 60-70%. Y dice, ¿qué te parece si te digo que son solo 4 líneas, ¿no? De las 66? El Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que se supone que ese es un libro cristiano que habla de Jesús, si solamente estos 4 libritos de toda la Biblia es que narran lo que Jesús, cuando Jesús vino, lo que Él vivió, lo que Él enseñó, lo que Él hizo? Y ahí aprovecho precisamente para ayudarle a entender que la Biblia entera está unificada. No es una colección de libros separados. Entonces, todas estas líneas que ves atrás del Antiguo Testamento se dirigen a anunciar, anticipar la venida de Jesús. Esos 4 pedacitos, ¿verdad? Y todas estas líneas que ves después del Nuevo Testamento tienen el propósito de, otra línea para acá, interpretar, enseñar y aplicar todas las cosas que Jesús enseñó y dijo. Tal como dijo en la Gran Comisión, enseñaran todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el Nuevo Testamento, las cartas e incluso cómo el Señor va a culminar todas sus obras, ¿no? ¿Por qué digo todo esto como introducción? Porque el capítulo 6 de Juan nos ayuda a entender que toda la Biblia está revelando la identidad de Jesucristo. Por eso el título del mensaje de hoy, en Juan 6 del 1 al 21, es Jesús es el verdadero y perfecto éxodo. Aquí vamos a ver en el capítulo 6, versículo 1, voy a leerlo rápidamente hasta el 21. Después de eso, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían señales y que realizaban en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres eran unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y, subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento, una tormenta. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar
que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esa es la palabra de Dios. Los milagros que Jesús hace en el capítulo 6 que acabo de leer nos cuentan una historia. Jesús encarna en sí mismo y recapitula y representa otra vez de nuevo la historia de Éxodo. Cuando Dios libró a su pueblo de Egipto, Israel estaba esclavizado bajo el faraón. Dios se aparece después de que su pueblo estaba sufriendo en miseria, en dolor, en agonía. El Señor se aparece, se revela en un monte a Moisés, le da una misión en la que él va a Egipto, libera a su pueblo de Egipto, salen, la palabra éxodo significa salida, salen de Egipto, y en el desierto el Señor les acompaña con su presencia. El Señor establece ahí la celebración de la Pascua y comen un cordero de la Pascua. Les lleva a través del mar, abre el mar para que pasen a través del mar caminando, y les sustenta y provee en el desierto, proveyéndoles pan del cielo, maná. Vemos aquí que todas estas cosas que acabo de decir que pasaron en Éxodo apuntaban a la venida de Jesús. Jesús era el verdadero y perfecto Éxodo, el verdadero y perfecto Moisés, el verdadero y perfecto pan, el verdadero Dios de Éxodo, y todos los elementos, todos ellos apuntaban a Jesús de alguna manera, y es muy interesante verlo. Incluso desde el mismo nacimiento de Jesús, cuando se anuncia que iban a nacer, la frase que se usa es una frase, otra vez, atada al contexto del Éxodo. Mateo 1:21: le pondrás por nombre Jesús, Yahvé salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como el antiguo Israel estaba esclavizado, así la humanidad, y Israel por supuesto, está esclavizado por el pecado. Así como Dios irrumpió en medio de Egipto para salvar a su pueblo, así Jesús irrumpe en medio del mundo a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Así nuestra historia entonces revela que Jesús es el verdadero Dios de Israel, el gran yo soy, que también lo menciona en nuestro texto, lo leí. Así que vamos a explorar esto paso a paso e ir viendo la gloria de este comienzo del capítulo y cómo la Biblia se vuelve tan interesante en conectar de manera unificada todas las cosas para llevarnos a ver a Jesucristo. ¿Estamos listos? Bueno, vamos al primer versículo. Vamos a ver el primer punto. Jesús es Dios en medio de Israel. Versículos 1 al 4. Vamos a leer. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Recuerdan lo que acaba de suceder? Él venía de Jerusalén. Ahí él acaba de hacer un gran milagro de sanar a un paralítico que estuvo 38 años enfermo. Y tuvo grandes conflictos con los fariseos por haber sanado en sábado, y reveló que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que tiene la autoridad y libertad de Dios, y que hay varios testigos que lo confirman. Mencionó varios testigos la semana pasada: Juan el Bautista, las Escrituras, el Padre, sus obras, en fin. Ahora Jesús es descrito en otro lugar,
Ya no está en Jerusalén, ahora nos lleva a Galilea. El mar de Galilea, de Tiberias, versículo 2. Una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estos versículos tienen bastante significado y simbolismo. Jesús tenía un plan específico de ir a Tiberias, esa región de la costa del mar de Galilea, en la orilla, porque ahí Jesús reviviría en la memoria de toda esa multitud que lo seguía, reviviría los sucesos del Éxodo para revelarse a sí mismo como el Dios del Éxodo. Miren los versículos 1 al 4. Cada versículo nos menciona cosas relacionadas con Éxodo. El primer versículo nos menciona que hay un mar, el mar de Galilea. Y Jesús quiere estar ahí, cerca del agua, ahí en la orilla del mar, para enseñar lo que quiere enseñar. El segundo versículo nos enseña que hay una multitud atribulada y enferma deseando el rescate de Dios. ¿Quieren volver a leerlo? Dice, una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Si usted tiene un familiar enfermo, o si usted ha perdido por causa de alguna enfermedad a algún familiar, usted sabe que si logra encontrar una oportunidad en la que milagrosamente su familiar se puede sanar, vamos a ir desesperados a ir a ver allá y esa persona le va a sanar. ¡Wow! Esas personas habían escuchado, Jesús está sanando milagros y todos ellos venían, Él está sanando enfermos y venían con esta necesidad, con este anhelo, con este deseo. Estamos enfermos, estamos necesitados, estamos con angustia, deseando el rescate de Dios. Es el versículo 2. Versículo 3. Vemos un monte donde la presencia de Jesús reposa ahí. Y el versículo 4 menciona que era la época de la Pascua. ¿Qué pasaba en la Pascua? ¿Por qué existía la Pascua? El Señor, Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estableció la Pascua cuando saca a su pueblo de Egipto para conmemorar el Éxodo cada año. Y por eso está la Pascua. Cada versículo entonces nos da elementos del contexto, por así decirlo. Ahora, antes de pasar al segundo punto, quiero meditar de una manera práctica en versículo 3. Medita en ese versículo. Dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahí se encontraba Jesús, Dios encarnado, irrumpiendo en el mundo, viniendo a Israel, sentado en un monte. ¿Te lo imaginas? Ese que está sentado, Dios. Y Él estaba sentado y Él sabía qué iba a hacer. Él tiene un plan, Él tiene una agenda, Él sabe que viene a revelar algo. Él está en absoluto control. Él no estaba desorientado, no estaba perdido, no estaba frustrado, no estaba apurado. Y ese es el asunto con sentarse, ¿no? Usualmente estamos muy apurados para sentarnos. Él no estaba apurado como lo estamos nosotros. Hay momentos muy estresantes para nosotros. Hay momentos estresantes para mí, en el que estoy a veces confundido, desorientado, todos los días pidiendo ayuda a Dios, dirección, orientación. Pero Jesús sabe exactamente lo que viene por delante. Así que, ¿qué vamos a hacer? Jesús es Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios.
¿qué vamos a hacer? Confiar en Jesús. Porque ahí en esa escena nosotros no somos Jesús. Pero fíjate lo que dice el versículo. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Quizá que te está haciendo sentir desorientado en este momento. Quizá estás ansioso, quizá estás estresado, angustiado, quizá no sabes qué va a pasar en el futuro. Confía en Jesús. ¿Por qué lo digo esto? Porque los discípulos estaban sentados con Jesús, pero los discípulos no sabían qué iba a pasar. ¿Entendemos esto? Jesús estaba sentado y él estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo Jesús? Porque él es Dios. Los discípulos estaban sentados, pero no porque sabían exactamente qué iba a pasar, sino porque estaban con Jesús. ¿Entendemos la diferencia? Queremos muchas veces estar tranquilos porque ya Dios nos reveló exactamente qué va a pasar. Y si Dios me revela todo lo que va a pasar, entonces voy a estar tranquilo. Pero hasta que eso no pase, voy a estar intranquilo. Y los discípulos no hacen eso. Ellos se sientan con Jesús porque pues, estamos con Jesús. Él sabe. Él sí sabe lo que va a pasar. Ellos se sientan. Y eso nos revela una dinámica espiritual que muchas veces tenemos que aprender a tener. No sé qué viene, pero estoy con Jesús. Y lo busco, y estoy con Él y camino con Él. Señor, sé que tú mostrarás el camino. Y si camino contigo, no va a venir ningún problema. No, veamos la historia. Se va a poner bien problemático el asunto. Pero Él tiene un plan. Él tiene un plan. Él está sentado. Y los discípulos se sientan con Él. Eso es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es su plan? El planea revelar su identidad como el Dios de Israel. Veamos el punto número 2. Jesús es Dios sirviendo un festín a la multitud ahí. Cuando comenzamos a leer el versículo 5 en tu Biblia, ahí nos encontramos con una situación de crisis, un momento estresante para cualquier ministro del evangelio, cualquier discípulo, porque hay miles de personas enfermas. Ellas están listas para escuchar la palabra, pero están hambrientas y no había comida. Y cualquiera de nosotros la respuesta que diría es: ¿y por qué eso es mi problema? Pero ¿qué pasa con Jesús? Dice versículo 5. Veamos la crisis ante la multitud. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: qué mal que tienen hambre estas personas, ¿no? No. Le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Ustedes se imaginan eso? Ir a un lugar donde hay como 10,000 personas. Vamos a poner que estamos en un lugar y hay 10,000 personas y hay sol. Y tú dices: ¿cómo le vamos a hacer para comprar un paraguas para cada una de estas personas? ¿Quién piensa así? Quizá uno se puede lamentar y decir: bueno, qué mal, ¿no? Que esta gente está por acá. Pero Jesús viene y le pregunta: ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Versículo 6. Pero eso decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús entonces presenta esa prueba a Felipe para ver cómo iba a reaccionar Felipe. ¿Pensaría de manera natural o sobrenatural? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Acudiría a Jesús como un mero hombre? Mira, no sé, no hay presupuesto. ¿O como el Hijo de Dios? Como el Dios encarnado, el Dios de Éxodo. Y le pregunta: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, si yo me pongo en los zapatos de Felipe,
Me lo imagino pensando, ¿y ahora por qué es nuestra responsabilidad alimentar a toda la multitud? No entiendo. Vamos a enseñarles, vamos a quizá decirles, hey, tengan un break, pero ¿nosotros vamos a darle pan? Jesús no lo dijo porque era panadero, sino porque tenía un plan de revelar su identidad en esa situación. Versículo 6 decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Y así, hermanos, yo quiero meditar en algo práctico un momentito acá. Jesús trae intención. ¿Ven lo que está pasando? Él trae a la vida de Felipe estrés. ¿Entiende eso? Felipe está tranquilo ahí. Jesús viene y le trae este momento de crisis frente a él y frente a otros discípulos. Vamos a ver adelante. ¿Por qué? ¿Quiere hacer la vida imposible a sus discípulos? No, porque quiere revelar su gloria y quiere enseñarles a ver la vida con fe. Y eso nos debe llevar a una lección que yo quiero quizá que tú escribas, una lección práctica que recuerdes para tu vida, y es esto: toda la vida es discipulado. ¿Qué significa eso? Discipulado significa ser un aprendiz, ser un estudiante. Un estudiante siempre está aprendiendo algo de su maestro. Y por lo tanto, lo que sea que estás enfrentando en tu vida en este momento, ahorita, no sé por qué estás pasando ahorita, pero lo que estás pasando ahorita es discipulado. Es simplemente el curso o la clase de discipulado que Jesús te está enseñando ahorita, en este momento. Esta conversación que él tiene con Felipe es para enseñarle, para discipularle. Las situaciones que vienen a la vida son formas en que Dios nos está discipulando y enseñando. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los discípulos ante la crisis? Veamos la reacción de los discípulos. Felipe, versículo 7, reacciona diciendo esta respuesta a Jesús: 200 denarios de pan no le bastará para cada uno lo reciba un pedazo. Por un lado, entonces, Felipe considera las limitaciones financieras y concluye: no se puede. Jesús, no se puede. Como si él le dijera a Jesús: mira, tu intención es muy bonita, tus planes son muy grandes, eres un visionario, pero no vamos a poder hacerlo, no hay dinero. ¿Ok? Ahora la pregunta es cierto, no hay dinero, pero ¿es eso suficiente para detener los planes de Jesús? ¿Solo porque no hay dinero? No. Jesús está empujando la forma de pensar de Felipe. Pero después viene la reacción de otro discípulo, Andrés, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Andrés considera a un muchacho joven, según los expertos, quizá era un adolescente. Este muchacho se acerca y le da 5 panes de cebada y 2 pescados. Cuando estudiamos el contexto de la época, entendemos que los panes de cebada, que Juan pone mucho esmero en poner el detalle de qué tipo de pan es, ¿no? ¿Qué tipo de pan es? Los panes de cebada, dicen los expertos del contexto histórico antiguo, eran los panes que comían los pobres. Eran los panes más sencillos, los más ordinarios. Y probablemente los pescados también eran pescados bien pequeños. No era salmón, era algo más pequeño. Entonces eso es lo que le trae, eso es lo que Andrés está considerando. Él recibe esto y la verdad su conclusión es también un poco negativa y cínica. Dice: bueno,
es esto para tantos? ¿No? Otra vez, perfectamente entendible, ¿ok? Así, ambos discípulos fallan la prueba que Jesús les está poniendo. Como tú y yo muchas veces lo hacemos. Muchas más veces de lo que pensamos fallamos esa prueba. Ahora el jovencito se presenta como el único que por lo menos se atrevía a mantener algo de esperanza. No sabía qué iba a pasar, pero bueno, por lo menos aquí está esto. Los demás se rehúsan a atreverse a soñar y esperar algo maravilloso que suceda, ¿no? Yo quiero que apliquemos esto. Vamos a pausar aquí y vamos a aplicar esto un momento a nuestras vidas de una manera práctica. Esto me confrontó a mí mucho y a través de los años esta pregunta siempre regresa a confrontarme y es ¿qué tipo de cristiano nos hemos vuelto? ¿Qué tipo de pastores o líderes o servidores nos hemos vuelto? ¿Qué tipo de padres? ¿Qué tipo de hijos nos hemos vuelto? ¿Unos que se atreven a tener fe ante los desafíos y a mantener la esperanza ante la crisis? ¿O unos que tiran la toalla fácilmente porque no se puede? Y yo les confieso algo, en nuestros contextos que procuran mucho más la sana doctrina, y ser bautista y ser reformado y ser bíblico, lo que yo más encuentro es que el tipo de cristiano que nos hemos vuelto es unos que simplemente dicen no se puede. Consideramos todo lo que es natural, todo lo que es tangible y decir no se puede. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser un soñador. Hasta el día que me muera quiero ser un soñador. ¿Por qué? Porque cuando mi camino ministerial comenzó hace 13 años, tenía demasiado temor de que salieran las cosas mal. ¿Qué más? Íbamos comenzando. Pero Dios ha sido tan generoso, tan bueno, tan paciente, tan vivo y activo y fiel y bondadoso a través de los años. Sueño tras sueño Él ha cumplido todos. No me queda más que seguir soñando con cosas más grandes para la gloria de Dios, que al principio yo pensaba no se puede, no se puede. Y la verdad, eso probablemente va a incomodar a mucha gente. No quieren dejarte vivir con esperanza, con fe. Ahora, yo quisiera morir siendo un soñador, ¿verdad? Esperando siempre ver, no importa, no sabemos cómo va a pasar, no sé, pero vamos a ir allá. Todas las cosas que han pasado en mi vida han sido completamente inesperadas. Siempre digo que si calculo en una hoja los gastos financieros que hubieran podido tener para lograr todas las cosas que yo le pedí a Dios, no calzan con el dinero que tenía. Así que dejé de calcular y decir, Señor, provee tú. Quiero contarles la historia del padre del movimiento de las del movimiento de las misiones internacionales modernas, que es William Carey. Vivió en el año 1761 al 1834. William Carey, él fue famoso por soñar en grande cuando todos los demás pastores de su época
solo consideraban las limitaciones y decían, no se va a poder. William Carey, bájale 2, no se va a poder. Estás pensando siempre en, no sé, no se va a poder. Y William Carey se atrevió a seguir viendo el futuro con fe, con esperanza. Y famosamente él dijo esta frase, que es una frase muy famosa en la historia de las misiones. Espera grandes cosas e intenta grandes cosas. Nada en esta frase asegura de que va a ser exitoso. ¿Entienden esto? Nada en esta frase dice, todo te va a ir bien. El punto no es el resultado en la frase. El punto es la actitud. ¿Qué esperas? ¿Qué aspiras? ¿Qué intentas? La frase es, espera grandes cosas e intenta grandes cosas. Ahora él soñaba con ver el evangelio llegar a las tierras más lejanas donde nunca habían llegado, a islas remotas, a tribus indígenas e incluso a comunidades peligrosas como de caníbales. Y toda la gente le decía, estás loco, es imposible, no sabemos el idioma, te van a matar cuando lleguen. Y todas estas cosas eran ciertas, ellos no estaban equivocados. Pero él se atrevía a soñar con lo imposible. Y eso enojaba muchísimo a otros pastores que lo criticaban y lo percibían como engrandecido, como José el soñador ante sus hermanos, ¿no? Pero William Carey nunca pudo dejar de soñar y de intentar, porque él tenía ese sueño que Dios había puesto en su corazón para Dios, para su gloria. Y así que él simplemente mantuvo la fe y la esperanza en su corazón. Eso es todo lo que te estoy animando a hacer. ¿Okay? Yo lo que te estoy animando a hacer es al ser el tipo de cristiano que lucha contra la adversidad que vas a encontrar, y a pesar de la adversidad tú mantienes fe y esperanza y no te rindes ante el cinicismo y el no se puede. Y porque William Carey mantuvo esa fe y esperanza, nació el movimiento de las misiones modernas, que fue el responsable de llevar el evangelio a todos nuestros países latinoamericanos, todos. Y aquí estamos. Debemos entonces ser desafiados a vivir con esa fe y esa esperanza. No sabemos cómo el Señor va a prosperar el camino, pero sabemos que Él nos llama a confiar en Él. Y Jesús pone esto ante Filipo y dice, a ver, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué actitud vas a tener? No se puede. Andrés, no se puede. Vamos a continuar entonces el texto y ver la gloria de Jesús revelada en el sustento de su pueblo. Jesús, ante la respuesta de los discípulos, no se puede, dice, ok, ahora yo voy a tomar el control y comienza a enseñarles a ver la vida y el ministerio con esperanza y fe gloriosa de la gloriosa provisión de Dios, porque Él es Dios y Él quiere que ellos entiendan que deben verlo siempre con, la verdad, corazones soñadores. Versículo 10 dice, hagan que esa gente se siente. Hagan que la gente se siente, dijo. Había mucha hierba en aquel lugar porque era primavera, así que se sentaron. El número de los hombres eran unos 5,000. Esto no está contando a los niños, a las mujeres. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió. Por cierto, esta frase, Jesús toma el pan y da gracias, es la frase o la palabra en griego eucaristeo,
que es de donde viene la palabra Eucaristía, que es la cena del Señor, de acción de gracias al Señor. Él da gracias. Él da gracias con los panes. ¿Y qué pasa? Los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Esa frase ahí está muy, muy interesante. No fue que, mire, mis poderes llegan hasta aquí y voy a dar un pedacito de pan a cada uno. Dice, todo lo que querían comer. Y Juan agrega, o sea, Juan quiere ayudarnos a entender la cantidad, ¿ok? Debemos ver el texto bíblico y ver qué está ahí en nuestra Biblia. Mira lo que Juan dice. Quiero que vean la cantidad. Le dio todo lo que querían. Y esto, hermanos, versículo 12, siguiente dice, cuando se saciaron, sus discípulos les digo que recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. ¿Y qué recogieron? 12 cestas con pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Son 12 discípulos con 12 cestas llenos de pan. Entonces, recordemos que Jesús está reviviendo en la memoria de la multitud los eventos que pasaron en Éxodo, cuando Dios sustentó a su pueblo en el desierto con el maná. Y con el maná comían todo lo que querían comer hasta que se saciaran. Él está presentándose como Dios mismo en medio de su pueblo, sirviendo un banquete a la multitud de Israel. ¿Entendemos eso? Por eso, hermanos, debemos detenernos y maravillarnos un poco de cuán maravilloso milagro es este. Miles y miles y miles de personas alimentadas por este hombre que es Dios. Versículo 14 dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. El apóstol Juan probablemente está refiriéndose a una profecía que Moisés había dado, de que en el futuro Dios enviaría a un profeta como él. Dice versículo Deuteronomios 18:15, un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oirán. Jesús está cumpliendo esa profecía. Sí, él es el profeta, pero es mucho más que un profeta. Sí, él es como Moisés, pero es mucho más que Moisés. Es el Dios de Moisés y el Dios de los profetas. Y versículo 15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo a través del monte. La gente estaba acostumbrada a una profecía de que cuando viniera el profeta, el Mesías, el rey, entonces él podría venir a librarlos políticamente de la opresión de Roma. Y él dice, no, yo no vine a hacer eso. Y él se retira de esa situación. Por eso quiero terminar este punto simplemente recordándote la lección de esta multiplicación de los panes. Es que todas nuestras necesidades nos recuerdan que fuimos creados para acudir a Dios, porque Él es el que sustenta todas nuestras necesidades. Eso es lo que pasa en Éxodo, eso es lo que pasa en este pasaje. Es simplemente recordar, podemos confiar en Dios. No es una teoría, Dios, no es solamente para tener pensamientos bonitos antes de dormir. Es que Dios de verdad podía proveer maná en el desierto. Y Jesús de verdad podía alimentar a miles de personas. Y podía tocar la vida real. Dios es real,
su poder es real, su sustento es real y por lo tanto debemos confiar en Él y adorarle, vivir para Él. Pero el plan de Jesús no ha culminado. Hay otra señal relacionada al éxodo que Él quiere manifestar y es la tercera, que es Jesús es Dios caminando por el mar. Todo parece haber terminado y esto es interesante porque Jesús resolvió la crisis milagrosamente. Los discípulos están gozándose de la victoria. Dice, bueno, qué maravilloso milagro, mira. Y te digo, eso es tan maravilloso para los discípulos que ese es el único milagro que aparece registrado en los 4 evangelios. Fue maravilloso este momento para ellos. Pero después de las grandes victorias, muchas veces vienen grandes pruebas, tribulaciones y desafíos, como dice un escritor. Es así. No sé por qué es así, pero es así. Grandes victorias, espera que vienen pronto grandes desafíos. Y ahí vemos cómo la historia continúa. Otra crisis se levanta. La crisis en la tormenta. Versículo 16. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Está oscuro, están en medio del mar, hay una tormenta. Esa crisis tiene gran simbolismo porque en esa época, en medio de la tormenta en el mar, esa oscuridad literalmente significaba tribulación, devastación. Incluso algunos comentaristas mencionan que puede ser, no sabemos, pero puede ser que haya sido relacionado con actividad demoníaca. O sea, que ellos en su mente lo interpretaran de esa manera. En otras palabras, era una terrible crisis. Eso es simplemente lo que está pasando. Es una terrible crisis. Y vemos como acá, en medio de esta crisis, la gloria de Jesús es revelada cuando Él está andando sobre las aguas. Versículo 19. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan, escribiendo esto, nos quiere dar exactamente la medida de cuánto habían avanzado en el mar? Habían avanzado unos 25 o 30 estadios. ¿Por qué? Porque eso es lo que se calcula más o menos al llegar a la mitad del mar. ¿Entendemos? Él nos está diciendo, no estaban en la orilla. Okay. No. Y por cierto, siempre hay gente escéptica que dice, no es que Jesús caminó en el mar, es que Él estaba en la orilla y se confundieron porque estaban ahí mismo. No. Juan quiere darnos claridad. Estaban en el medio del mar. Otra vez, como unos 5 kilómetros, en una tormenta, en la oscuridad. Y Jesús ahí en medio del mar se aparece caminando. Y cuando se calcula la profundidad que hay en ese mar, vemos que son como 600 pies de profundidad. Y ahí estaba, andando por las aguas tempestuosas además. Entonces el mensaje es muy claro. Jesús es el Dios soberano que gobierna y camina sobre el mar. Todos los judíos tenían esto claro porque en Job 9:8 se describe que solo Dios puede caminar sobre el mar. Dice, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, para revelarse aún más claramente como el Dios del Éxodo, y si todavía tú tienes alguna duda y tú dices, bueno,
creo que se está inventando muchas cosas el predicador hoy. Si tú tienes una duda de que Jesús está tratando de llevarnos a reflexionar en el Éxodo y conectarlo con Él, como el Dios del Éxodo, como el Dios de Israel, mira lo que hace Jesús para ayudarte a creer en Él. Jesús lo interpreta por ti, ¿ok? Y dice así: Jesús se revela a sí mismo como el yo soy, Yahvé, que libró a su pueblo de Egipto. Versículo 20, Jesús les dijo: soy yo, o yo soy, no teman. Yo soy es el nombre de Dios que Él reveló cuando Moisés le dijo: dime tu nombre, ¿cómo le diré que te llamas al pueblo de Israel? Yo soy, diles que yo soy te ha enviado. Versículo 21, entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y así vamos terminando, que la escena de Jesús caminando en el agua nos apunta hacia el Éxodo. Y el final en el versículo 21 de esta historia, que es que por fin estos hombres llegaron a tierra, es exactamente lo que hizo el Señor con su pueblo cuando los llevó a través del mar y los dejó en tierra seca. Los llevó hasta el final. Lo que está diciendo la historia es esta: Jesús los encontró en medio de la tormenta, pero no los dejó en medio de la tormenta. Los llevó y sobrepasó la tormenta y ahora los llevó a tierra firme. ¿Qué quiere decir esto? Así como Dios no dejó morir a Israel en el mar Rojo, sino que dividió las aguas y los llevó por en medio de eso, asimismo Jesús no abandonó a sus discípulos en la tormenta. Su presencia estuvo ahí y su poder los acompañó hasta llegar a la tierra. Y por eso el versículo 21 es importante. Querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iba. Así también nosotros, hermanos, tenemos que confiar en este mensaje, en esta última aplicación de este punto. No seremos abandonados, jamás. La iglesia sufre persecución, sufre divisiones, sufre de frialdad, sufre de carnalidad, de rivalidades, de envidia, de pecado, de temor, de pérdidas. No estamos inmunes a todos esos sufrimientos, pero en medio de todo eso no seremos abandonados. Jesús, el gran yo soy, nos llevará hasta el fin de la meta, aunque llegamos medio traumados. Porque créeme, todas esas tormentas no fueron cosa fácil. Y así, cuando tú llegues al final de tu vida cristiana y vayas a la presencia del Señor, vas a llegar medio roto, pero con el Señor. El profeta Isaías dice en el capítulo 43, versículo 2 al 3. Anota este versículo y quizá memorízalo. Precioso. Isaías 43, 2 al 3. Escucha lo que dice el Señor. Qué increíble. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Así que al decir Jesús, yo soy, sabemos que Él es. Y nos invita a decir, diciéndonos, no temas. ¿Vieron el versículo? Jesús dijo, yo soy, no temas. Esa es la aplicación. No temas. Debemos venir a Él entonces y reconocer nuestra debilidad y reconocer su poder. Él gobierna y nos invita
a confiar y a soñar y decir, no temas. ¿Cómo entonces podemos saber que Él es de verdad nuestro sostén, nuestro Señor soberano, nuestro Salvador, nuestro Dios que nos ama y que nos invita, no solo a los judíos o no solo a los que vivieron en este primer siglo para escuchar este texto vivo y fresco, sino a ti? Dices, ¿cómo yo sé que Él me invita a mí a decir no temas, a confiar en Él, a saber que Él va a sostenerme? ¿Cómo sé que Él me invita a mí a hacer eso? Bueno, porque Él murió en la cruz por ti. Si tú eres un cristiano, Él murió por ti. Si tú eres un cristiano, Jesús ha demostrado su amor por ti en la máxima expresión. Él fue a la cruz. Así que yo quiero terminar este sermón llevándote a la cruz, como siempre. Y recordándote esto, un dato importante de la historia que quizá olvidamos. Todo esto sucedió en la Pascua. En la Pascua que se recordaba lo que pasó en Éxodo, en la Pascua que sacrificaba un cordero. ¿Por qué se sacrificaba un cordero? Bueno, porque el cordero era un suplente que recibía la muerte que el pecador merecía. Para que el pecador no muriera, moría el cordero. El cordero moría para que el pecador arrepentido no fuera condenado. Ahora Jesús está revelando su identidad como el Dios de Éxodo, el Dios de la Pascua y el pan del Éxodo y el cordero de la Pascua. ¿Entendemos esto? Toda la Pascua, todos sus elementos están llevándonos a confiar en Dios. Y Jesús está revelando en este momento, en estos eventos de Éxodo, algo que va a pasar después. Porque hermanos, quiero que recuerden esto. Esto pasó en Pascua y sin embargo, la siguiente Pascua, Jesús estaría crucificado. En un año, Jesús estaría en Jerusalén colgando en una cruz. En un año Él estaría llevando el pecado del mundo sobre Él y recibiendo la ira de Dios sobre Él para redimir un pueblo de toda lengua, tribu y nación. En esta Pascua Él se revela como el Salvador, pero en la siguiente Pascua Él obrará esa salvación. En esta Pascua Él revela su poder. En la siguiente revelará su amor sacrificial muriendo en la cruz. Por eso 1 Corintios 5:7 dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En conclusión, mientras avanzamos en este último y perfecto Éxodo, mientras avanzamos en el desierto de este mundo, como la carta a los Hebreos nos enseña a pensar en este mundo como ese desierto de Éxodo, ¿verdad? Mientras avanzamos hacia la tierra prometida de la nueva creación, recordemos que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Él es nuestro sustento y Él es nuestro refugio. Él es nuestro Dios y nuestro rescatador. Él nos perdona de nuestros pecados, tiene compasión de nosotros y Él nos da el poder para vivir en obediencia renovada, porque Él es bueno, Él es digno y Él es suficiente. Vamos a orar. Señor, Tú eres suficiente para saciarnos por completo. Tú eres el pan del que podemos comer todo lo que queramos. Tú eres el Dios que nos invita a no temer, sino a ver tu gloria, tus maravillas. Tú nos salvas, nos cuidas, nos enseñas. Somos tan débiles, pero Tú eres tan fuerte. Señor, sosténnos con Tu suficiencia. En el nombre de Jesús. Amén.